Advertencia, el siguiente programa puede contener temas y lenguajes sensibles. Se recomienda discreción, así como que queda en responsabilidad de quien lo escucha. No se busca ofender, idolatrar o discriminar. El fin es informar y visibilizar. No nacen monstruos, se construyen. Detrás de cada crimen existe una mente, una historia, una razón. La oscuridad no siempre está afuera, a veces está dentro. Escúchenos todos los martes a las 10 de la noche, solo en Por Escena Radio. Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren de maravilla todos los radioescuchas que nos están escuchando en este momento, las personas que nos escuchan en vivo y pues saludos a la gente que nos escuchará después. Me presento, mi nombre es Toby del Pilar y este es el primer capítulo con el que vamos a iniciar este programa llamado Archivo Negro. Un programa donde vamos a hablar acerca pues de todos los casos que han ocurrido a lo largo pues de la historia de México, casos criminales que pues siguen siendo para la mayoría un enigma y que también para todas aquellas personas que pues aún tienen curiosidad y le quieren dar seguimiento acerca pues de estos casos. Y también les quiero presentar aquí mi coanfitrión Isaac Armas, que pues es la persona que me está apoyando en este momento para hacer este programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues es un gusto estar aquí en otro programa más de la barra de programas de Por Escena Radio. Saben que yo estoy encantado de estar en todo y soy omnipresente ya para este punto. Saben que soy una persona un tanto obsesiva con ciertos temas, ya sea cine, ya sea teatro, ya sea cosas de miedo, y saben que también me encantan las historias tanto ficticias como reales, y en este caso pues son cosas reales. Y obviamente, como Toby no me dará la razón en este momento, no vamos a hablar de estos temas desde el morbo, sino más como desde el interés tanto periodístico como científico y demás. Pero bueno, ya les estará dando esa información Toby, ya que él es como que el anfitrión principal y yo solo estaré apoyando en ciertos datos, ya que ambos compartimos este gusto por estas historias que muchas veces los medios de comunicación llegan a hablarlas muy por encima, pero jamás entran a detalle. Y es entendible, la verdad, el por qué no lo hacen, pero bueno, ya, les dejo hablar a Toby y les dejo con Toby y aquí estamos apoyando en este programa esta noche. Muchas gracias, Isaac. Como aclaración, esto es como más que nada como algo periodístico. En realidad, pues no me enfoco tanto en esta área. Lo tomo más como un hobby. En realidad, pues me dedico más a la actuación y a la creación de contenido. Y pues bueno, qué no mejor manera de tomarme pues igual un break, un descanso de todas las cosas que hago con pues este programa, que la verdad también es como un alivio y más que nada pues de igual forma darle visibilidad a las personas que desgraciadamente han sido víctimas de este tipo de sucesos, porque siendo sincero pues no quiero abarcar este tipo de temas desde el amarillismo. Les digo, es más que nada para darle la visibilidad y el espacio a la gente que pues ha tenido que sufrir, porque los medios de comunicación en algunas ocasiones siempre hacen más cobertura, abarcan y les interesa más saber de las personas que llevan a cabo estos crímenes, pero pues nunca se cuestionan lo que hay más atrás, lo que sucede a puerta cerrada, cómo se sienten estas personas, cómo se sienten las víctimas, porque en la mayoría de casos esto termina siendo tanto como un trauma, tanto como un verdugo que los castiga constantemente. Y pues desgraciadamente es demasiado que pues exista y que se le dé la visibilidad, como lo he comentado anteriormente, a la salud mental, porque desgraciadamente al no tener este tipo de asesoramiento termina ocurriendo lo que vemos hoy en día. Y pues bueno, qué no mejor manera de abrir este capítulo con una historia que se lleva sonando desde hace ya bastantes años, desde el 2009 para ser precisos. Hoy en día pues este tema volvió a tomar cierta relevancia por las declaraciones que ha hecho el hermano de la víctima, que conocerán a continuación. Pero bueno, para entrar en contexto y para que puedan entender un poco mejor, vamos por allá del 2009, cuando en las calles Jacarandas, en la colonia Coyoacán, se encontró un cuerpo de un joven aproximadamente 20 años que fue descubierto por un par de policías que iban transitando en la área.
dando aviso al MP de lo sucedido, casi llegando los forenses a recoger este cuerpo. Esta noticia es una de las más controversiales porque incluso salió en la televisión, fue un tema bastante controversial que cambió bastante la manera de operar a las aseguradoras porque era demasiado fácil que cualquier persona pudiera conseguir un seguro de vida o que incluso se le pusiera algún seguro de vida a las personas, y es que esto se prestaba para hacer cosas demasiado maliciosas, como es el caso pues de esta noche. Que bueno, un poquito un dato que pues a lo mejor no es tan de lleno en el tema. Es curioso que esto que comenta Tobías, sé que fue un caso muy mediático en ese momento, ya que yo desconocía de él, si no fue por otros medios, en este caso redes sociales, y obviamente por parte de Toby, ya que me parece que en algún punto, bueno, no me parece, es un hecho, en algún punto él ya había tocado este caso con anterioridad en su canal de YouTube, que vayan a seguirlo, aparece como Toby del Pilar en su canal principal, donde en algún momento pues no nada más hablaba de películas en general, sino también tocaba pues algunos de estos casos, y por ende pues se realiza este programa. Y en dicho video, que aún así vayan a verlo porque está muy interesante, es bastante interesante, no profundizó en algunos puntos que vamos a tocar esta noche, además de que la información para este momento ya no está tan actual, digamos que lo pueden ir a ver como meramente entretenimiento, ya que él me comenta fuera de cámaras y de micrófono y demás, que posterior a esto adquirió todavía muchísimo más información de la cual se había presentado hasta ese momento por una pequeña apelación que surgió, me parece que a partir del 2014, si no es que no esté mal, todavía corrígeme si estoy mal. Sí. Desde en ese entonces empezaron las apelaciones de estas 3 personas que vamos a abarcar un poquito más a continuación. Sí, como comentas, todo empezó aquella mañana de diciembre del 2009. Fue justo fechas muy similares si nos ponemos muy quisquillosos con toda esta cuestión de fechas en cuestión de pues mes, día y demás. Muy similares al caso Matavijitas y caso Sádico, curiosamente, pero con esta historia es una narrativa completamente distinta, que inclusive diría yo para este punto bastante teatral, por la forma en la que sucedieron los hechos con el personaje importante de esta noche, que es al que le vamos a dar más relevancia porque él fue el que nos reveló la mayor información de estas 3 personitas, que es Rubén Romeo Escalante. Rubén Romeo Escalante. Y pues sí, esto es un hecho, tanto como lo teatral, como pues hasta dónde llega la necesidad, por así decirlo, que la verdad de necesidad pues no es justificación de todos modos como para que se haya ejecutado este crimen de manera tan siniestra, premeditada y con toda la alevosía y de mala fe. Y más que nada, qué tan dispuesta está la familia de pues encubrir y que todos colaboren con un crimen que pues a final de cuentas es una vida que vale muchísimo. Rubén era una persona demasiado brillante, era una persona demasiado excepcional, así es descrita por amigos, familiares, cercanos, conocidos, que era una persona sumamente maravillosa. Pero principalmente es descrito de esta forma por su hermano, que es Javier Escalante, quien ha dado las declaraciones más cercanas de este caso, ya que pues fue y es actualmente un afectado directo de toda esta historia. Y es una pieza clave, o sea, de toda esta historia y de todo este crimen que ocurrió, es una pieza clave de todo esto. ¿Por qué? Porque la sociedad desgraciadamente pues ya había olvidado este caso. Si no fuera por que este joven hoy en día pues decidió tomar la declaración, bueno, decidió contar el caso para aclarar todas las dudas y pues todos los rumores que se venían corriendo desde hace tiempo, y pues las especulaciones que nada más a lo que llegaron los medios de comunicación y lo que se dijo entredicho, porque mucha gente pues a final de cuentas juzgaba mal a Rubén. Gracias a su hermano fue que se limpió un poco más su imagen para que se quitara todo ese concepto y pues les digo, para que la sociedad pues tuviera un poquito más en claro de qué es lo que estaba ocurriendo. Sobre todo porque en ese momento, así como acabo de mencionar hace unos instantes, pues se nombraba mucho esta comparativa con el caso Sádico, y ustedes se preguntarán pues qué tiene que ver todo esto con los personajes de esta noche. Pues resulta que en una primera instancia los medios de comunicación cubrieron este tema como si fuera un crimen pasional ante 2 jóvenes homosexuales, y pues eso hizo como que la sociedad tomara una perspectiva muy específica, muy en concreto
hacia cómo se percibía Rubén, lo cual es demasiado triste porque, pues, como ustedes van a escuchar a continuación, no iba por ahí esta narrativa, pero los medios, al no investigar a profundidad o al no tener la información tan clara, pues lo manejaron de esa forma. Que, bueno, reiteramos nuestra postura ante esta situación. No hay nada de malo en cuestión de las historias por crimen pasional. No me refiero a que esté bien, sino más que nada a que una orientación sexual no debería determinar la perspectiva de la sociedad ante el caso. Pero estamos hablando del año 2009. La sociedad era una sociedad muy distinta a la que tenemos en este 2026. Y bueno, partimos desde este punto cuando dos policías encontraron el cuerpo de Rubén en la banqueta de la alcaldía Coyoacán. En ese entonces, 2009, una mujer se presentó ante el Ministerio Público queriendo reclamar el cuerpo para darle una sepultura, una digna sepultura, pudiera descansar el alma en paz. Se trataba esta persona de Leslie Madeline Arellanes Arredón, una mujer de igual 20 años, quien decía que pues ella asistía en la misma universidad de ella, que estudiaba Derecho en la facultad de la UNAM. En una de las facultades de la UNAM, disculpen, se presentó ante el Ministerio Público diciendo: yo soy su mejor amiga. Rubén pues no tenía amigos, no tenía gente cercana, pues entreguen en mí el cadáver y yo le doy la sepultura. Y pues desgraciadamente las autoridades la aceptaron, le entregaron del cuerpo, le dieron la sepultura en el Panteón de San Lorenzo Atezonco. Y es que aquí empezaron las sospechas de las autoridades porque esta mujer acudía al Ministerio Público a solicitar alrededor de 6 actas certificadas de defunción por parte de Rubén con la excusa o con según el propósito de cancelar las cuentas bancarias. Por ende, las autoridades empezaron a sacar sus conjeturas y a sospechar y a cuestionarse que solamente las actas de defunción servían para trámites muy en específicos, y entre ellos eran los seguros de vida, seguros que pues resultaron ser reales. Simultáneo a esto, pues varias aseguradoras empezaron a marcar empezaron a darse cuenta de que había un patrón, ya que pues curiosamente de todas las personas que estaban anotadas en los números de las aseguradoras, ninguno era un familiar consanguíneo con Rubén, excepto una aseguradora en particular, quien aparte de comunicarse con el Ministerio Público, hizo una pequeña llamada a uno de los familiares cercanos de Rubén, que en este caso es Javier Escalante, porque curiosamente en este caso en particular, Rubén, por una u otra causa, razón o circunstancia, hasta la fecha no sabemos cuál fue lo que lo motivó, agregó a su hermano como contacto de emergencia, y esto fue lo que desató una carpeta de investigación mucho más grande y profunda en este caso. Vamos en un corte y en un momento regresamos. No todos los casos se olvidan. Algunos se convierten en archivos, historias reales, mentes que cruzaron el límite y verdades que siguen sin respuesta. Archivo Negro, donde cada expediente es una historia que no debería repetirse. Escúchenlo todos los martes a las 10 de la noche en Foresena Radio. Regresamos de este corte. Como les veníamos comentando, pues las personas involucradas en el trámite de estos seguros de vida eran 3 mujeres que son familiares, abuela, madre e hija. Como lo mencioné, la hija pues se trataba de esta Leslie Madeline Arellanes Arredón, y la madre Roxana Lisbeth Argüello Jurado, y la abuela, quien era Emma Argüello Jurado. Estas 3 mujeres tenían una manera de operar bastante singular y fueron apodadas por los medios de comunicación como las viudas negras, ya que pues estas mujeres habían cometido el mismo crimen exactamente así como ocurrió con este Rubén, con otra persona, quien era ex esposo de Roxana, llamado Raúl Becerril Páez, me parece, quien era un juez de la Suprema Corte en ese momento, pero con la diferencia de que a este señor, que en paz descanse, pues fue dejado de igual forma sobre una banqueta. La verdad se desconoce bastante el lugar, pero pues por el motivo de que se trataba de un funcionario de gobierno, pues las autoridades no decidieron darle como que el seguimiento necesario, solamente quedó como que al aire de que este juez pues solamente fue arrollado porque fue encontrado sobre la acera, y dijeron no, pues a lo mejor lo fueron a aventar, quién sabe. Desde ese momento estas 3
tres mujeres vieron aquí la oportunidad o encontraron su modo de operar que pues al principio pensaron que era demasiado sencillo, y es que esto era más que nada por la negligencia de las autoridades de ese momento, porque pues era más que obvio que no se trataba solamente de un hecho al aire, ya que pues como lo vuelvo a mencionar, no hicieron los peritajes adecuados como para que pudieran dictaminar que se trataba pues realmente de un arrollamiento a esta persona. ¿Cómo fue que se realizaron estas autopsias? Bueno, recordemos que varias de las aseguradoras se comunicaron con Javier y simultáneamente le hicieron saber que al saber que pues el padre del mismo Rubén estaba con vida, pues él era el que tenía que hacerse responsable de toda esta situación. Entonces ambos se presentaron ante los aseguradoras, checaron la información y se dieron cuenta que varios de los datos que ellos tenían recopilados de Rubén simplemente no coincidían con sus datos reales. Así que se solicitó una autopsia. Por todo lo que ya habíamos comentado con anterioridad, pues Rubén se encontraba enterrado lamentablemente en un panteón en Tezonco. Entonces fueron, lo sacaron, volvieron a hacer una segunda revisión, una segunda autopsia, ahora de manera privada, ya que todo esto fue financiado por parte del papá de Rubén, y se dictaminó que pues la causa de homicidio, más bien la causa de muerte fue por medio de un homicidio, y que pues había señas en particular que coincidían con un caso que ya había ocurrido con anterioridad. Y al darse cuenta de esta otra investigación que quedó como inconclusa, porque al final de cuentas hubo una investigación muy superflua que fue la del juez, se dieron cuenta que había varios patrones en común. Lo triste y lo curioso de todo esto con el caso de Rubén en particular es que cuando hallaron su cuerpo, lo hallaron con un chocolate en su bolsillo izquierdo, una carta en el bolsillo derecho, con una forma de escritura muy particular, que coincidía bastante con las letras que pues eran parte de la caligrafía común de Roxana, ya que ella en el caso anterior del juez ya había firmado documentos de similar índole, y simultáneamente, y aquí está algo bastante interesante, Rubén tenía unas heridas cerca del recto, aparentemente ocasionadas con algún instrumento punzocortante, y muestras de semen. Esto tanto a varias autoridades como a nosotros en esta investigación nos hace creer que había más personas involucradas de las que se plantean en toda esta información que tenemos hasta el momento. Y es que como lo acabo de mencionar, es que esto todo se debió pues debido a la negligencia de las autoridades de ese momento, porque si hubieran hecho bien su trabajo, pues creo yo que otra hubiera sido la historia. Se llega a mencionar en varias partes de la investigación que muy probablemente no solo se trataba de ellos dos, sino que hubo algunas víctimas de por medio muchísimo antes del mismísimo juez. Pero se cree o se tiene la sospecha de que muy probablemente este mismo juez les ayudó a esconder dicha información y o evidencia, cosa que, aclaramos, no nos consta, pero las carpetas de investigación arrojan de que hay algo todavía más interesante que ha sido encubierto de una u otra forma. Y es que había algo más premeditado de por medio, porque pues como la manera en la que ejecutaron todos estos crímenes, estos homicidios, pues lo único que demuestra es que no tenían el remordimiento o no tenían el corazón, o pues no se espantaban, por así decirlo, con lo que hacían, porque se nota que esto ya lo habían hecho con anterioridad. Entonces pues no se les ve ningún tipo de remordimiento, no se les ve que estuvieran asustadas, porque si de ser el caso de que se trataran de sus primeros crímenes, pues todavía como que se asustan, ¿no? Y es que eso es algo muy común de los asesinos en serie, que en sus primeros crímenes pues siempre lo hacen mal, todo les sale mal, de alguna u otra forma. Pues lo que pasó en este caso con ellas es que al parecer pues les ganó bastante la confianza de que pues ya les había salido el primer crimen bastante bien. Con el segundo pues pensaron que no iba a ser muy diferente al primero, pero su error más principal y grave fue que fue el que les estaba ganando la ambición. Les ganó la ambición, y como vieron que con el primer juez se llevaron un gran dinero con las aseguradoras, porque cuando se investigó más a fondo se descubrió que este juez sí estaba asegurado, pero no fue asegurado por parte de ellas, sino que fue asegurado por las aseguradoras en el trabajo en el que estaba. Y pues al parecer estas tres mujeres se enteraron de esto, pero cuando inició toda esta conflictiva con el juez fue más que nada porque habían celos de por medio con esta Roxana. Entonces al parecer hubo algo que no le agradó o no muy le cuadró cuando decidieron planear el crimen contra el juez.
Es que por lo que se llega a comentar es que fue manipulado, porque cuando se hizo el trámite de estas aseguradoras, al principio, y por lo que se tiene conocimiento y por lo que hay en las cámaras de seguridad de estas aseguradoras, es que este Rubén asistió presencialmente con estas tres mujeres a firmar los seguros de vida. ¿Con qué excusa? Pues todo se viene rumoreando, si no mal me equivoco. Una conclusión, esta es una conclusión, a lo que se tiene que llegar es que cuando a la abuela se le está entrevistando ante los medios de comunicación, ella llega a comentar acerca de que este joven se iba a ir de viaje. Iba a irse de viaje a donde se desconoce hasta esta fecha, pero que coincidentemente este Rubén tramitó estos seguros de vida. ¿Y por qué esto es una moneda que está al aire? Porque después del crimen que cometieron con el juez estas mujeres, Roxana y Leslie fueron de vacaciones a Europa a gastarse alguna parte de lo que tienen, de lo que ganaron por los seguros de vida por parte de este juez. Y entonces, pues, ¿por qué motivo? Ustedes saquen sus propias conclusiones que casualmente este Rubén haya tramitado estos seguros de vida, si se supone que iba a ir a viajar. Pero bueno, dejando esto un tanto al lado, los otros seguros de vida se dice, entredicho, en un podcast que está ahorita en YouTube, donde es el hermano de le brindó una entrevista al canal de Ausencias, y aquí declara que al parecer esas tres mujeres sacaron los seguros de vida de Rubén, los demás, por medio de llamadas telefónicas. O sea, contactaron a las aseguradoras, les comentaron que querían asegurar a alguien. Las aseguradoras sin mucho pretexto les dijeron que sí, que estaba bien, que les brindara la información pertinente. Por eso les digo que este caso vino a cambiar por absoluto cómo están estructuradas o cómo ya se manejan los seguros de vida hoy en día, porque ya no es tan sencillo sacarlo. Pero bueno, chicos, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. No todos los casos se olvidan. Algunos se convierten en archivos, historias reales, mentes que cruzaron el límite y verdades que siguen sin respuesta. Archivo Negro, donde cada expediente es una historia que no debería repetirse. Escúchenlo todos los martes a las 10 de la noche en Foresena Radio. Y bueno, regresamos de este corte y ahora vamos a hablar de la relación que había entre Rubén y esta Leslie, más que nada, pues cómo se conocieron. Leslie y Rubén se conocen en la preparatoria, justo cuando pues Rubén aún era menor de edad, y dicho sea de paso, iniciaron siendo como una pues simple amistad, ¿no? A nivel medio superior, y pues de repente Rubén se daba como este lujo de ir a visitar a Leslie a su casa, disculpen. Menciono esta de Roxana porque pues Rubén sí llegó a convivir con el ex marido, el juez. Entonces en varias ocasiones pues como les comentamos anteriormente, cuando se presentó el hecho de que Rubén robara algo de la casa de la ex esposa del juez, pues se nota mucho que no era algo como que hubiera sido premeditado por su parte, ¿no? Rubén y Leslie tenían su relación pues como una amistad normal, como cualquier adolescente, hasta que en cierto punto se empezaron a tornar más cercanos porque pues la mamá de Rubén enferma de gravedad y posteriormente fallece. Esto hizo que pues Rubén se aislara de su familia y su hermano se sentía un poquito más identificado pues con su relación con su padre, y por ende ambos toman cierta distancia. Esto no quiere decir que se llevaran mal o se odiaran, pero sí toman cierta distancia. O sea, digamos que de cierta forma Rubén se sentía un tanto huérfano en ese sentido, como que él había perdido gran parte de su familia, y como su padre tendía a ser un tanto frío para con ellos, pues Rubén se aleja. ¿Y cuál era su único red de apoyo, su red segura? Leslie. Y esto hizo que su relación escalara a un noviazgo y por ende se ganara la total confianza de Leslie, y más adelante eso desataría lo que pasó con este caso. Y es que para ese punto, cuando ellos se conocen, entran a la universidad
como lo acabo de mencionar, a la UNAM, la mayor casa de estudios, ellos dos empiezan pues como que a formalizar. Aquí Rubén, como lo acaba de mencionar Isaac, toma cierto distanciamiento, pero muy a mano baja. En ese entonces Leslie empezaba como que a manipularlo. Desde ese entonces ella ya empezaba a tejer su red. Ella ya tenía como que pensado qué es lo que iba a hacer con él. Y no solo ella, pues ya la mamá y la abuela pues ya tenían como que estaban planificando todo esto. Y es que aquí hay un punto muy importante que se llega a mencionar en el podcast de ausencias acerca de un personaje. Se llega a mencionar a Ricardo Argüello Jurado, quien es hermano de Roxana. Esta persona, al parecer, por lo que se ha llegado a comentar, es que él pertenecía a una banda delictiva de los años 90, que incluso hay varias notas periodísticas donde hablan de él y pues la persona, la cabecilla que trabajaba de él, que pues se encargaba más que nada en privarles la libertad a las personas, en pedir rescates a estas personas, que incluso pues hubo ahí un revuelo porque se comenta que esta persona, este líder, se escapó del penal en el que estaba, que era el de Santa Marta, Catitla, aquí donde están estas tres mujeres en este momento, en el femenil. Y curiosamente en estas noticias, en estas notas, se llega a mencionar que pues esta persona también había escapado, pero con el tiempo los volvieron a capturar. Pero pues miren, por lo poco que yo sé es que las personas que pues tienen cierto rango de peligrosidad, porque así como está dividido los penales en México, se comenta mucho que el norte es el penal donde está los reclusos más peligrosos. Entonces, estas tres mujeres visitaban frecuentemente a Ricardo. Dicha revuelta ocurrió, o dicho escape ocurrió en el año de 1982, como acaba de comentar Tobías, en Santa Marta, Acadip. Dicho sea de paso, también se llegó a mencionar por parte de Javier en el podcast que Rubén en reiteradas ocasiones mencionó que en la casa de Roxana, que evidentemente también ahí vivía Emma y Leslie, llegaban a vivir con ellos tanto hijos del juez como hijos también de Roxana. Hijos que en mucha documentación simplemente son omitidos, tanto por los medios de comunicación como por las declaraciones de ellas mismas, como por los medios que cubrieron la nota en ese entonces. Esto nos va a hacer un parteaguas más adelante, ya que gracias a esta información, pues vamos a poder tener diferentes sospechosos de lo que ocurrirá posterior a esta pequeña carpeta de investigación. De esto que estamos comentando en este momento son cosas que para este punto había investigado por fuera el papá de Rubén, porque dicho sea de paso, el papá de Rubén también se dedicaba a lo que es la abogacía. Me parece que en particular penal, corrígeme si estoy equivocado todavía. Era maestro de civismo. Ah, sí. Era maestro de civismo. Pero bueno, retomando con lo de esas tres mujeres iban a visitar al penal a Santos Ricardo Arredondo Argüello, perdonen, disculpen, aquí hago mi corrección, me equivoqué con el nombre. Y curiosamente, en las carpetas de investigación, pues se llega a mencionar que esta persona, Ricardo, se dice entredicho que fue una de las principales piezas para que estos crímenes se cometieran. Pero porque pues se llega a mencionar que él brindó como que cierta qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que debían de hacer y cómo debían de actuar y qué tenían que seguir para que no saliera mal su plan. Como lo menciono, su plan se les vino abajo porque pues literalmente les terminó de ganar la ambición. O sea, tanto dinero pues las terminó de enloquecer, de que se les hizo de la manera más fácil de conseguir el dinero. Y es que por lo que se ha llegado a comentar en varios comentarios de videos en YouTube acerca de este caso de las viudas negras e incluso en TikTok también, pues varias personas dicen que convivieron con estas tres mujeres, que estas tres mujeres pues tenían un modismo demasiado, ¿cómo lo digo? No les gustaba como que socializar bastante, no les gustaba convivir con la gente. ¿Por qué? Y esto incluso hasta el mismo hermano de Rubén lo menciona, que sobre todo Leslie, que era como que la que más no le gustaba estar, se engentaba, que decía apartarse, que incluso hasta veía como que con cierto clasismo a la gente, como que no eran merecedores de estar con ella. Entonces esto describe bastante la psicología y como lo acabo de mencionar, se comenta bastante que pues ya hubo algo más premeditado
comentado anteriormente, porque incluso en las carpetas de investigación que hay, pues no se llega a comentar acerca de que pues el papá biológico de Leslie, porque el juez ya era el segundo marido de Roxana, no se llega a comentar que pues el papá de Leslie haya rendido algún tipo de declaración, porque pues me imagino que cuando son este tipo de casos, igual Lisa, corrígeme si estoy mal, cuando son este tipo de casos, no sé, se les pues pide una declaración a la gente que pues ha convivido con ellas y pues no hay, pues no existe. Justo, como acabas de comentar, cuando son ese tipo de casos se les pide la declaración a personas que han convivido cercanamente con esta persona. En el caso de adultos, en general, da igual la edad que tengas, 40, 50 años, 60 años, si tienes algún familiar vivo o directo, en este caso padre, madre, hermanos o inclusive pareja, se le va a solicitar la declaración en ese momento. Otro dato importante aquí es el modus operandi, es decir, ¿qué fue lo que encontraron en particular en ambas víctimas? En ambas víctimas encontraron una dosis exacta de alcohol. Se menciona que ambos fueron alcoholizados. En el caso de Rubén, al parecer fue un intento de alcoholizarlo, ya que su dosis de alcohol era un poquito menor a la del juez, pero se muestra que el juez también fue, bueno, él sí lo pusieron ebrio. Luego posteriormente intentaron golpearlos para matarlos con esto. En un inicio se planteaba la idea de que las tres con distintos tipos de objetos de cierto peso, fuerza o forma fue con el que hicieron dicha acción. Pero ya poniéndonos bajo este contexto de todos los personajes que vivían con ellas en estas casas, podemos ampliar las posibilidades de cómo ocurrieron, ¿no? O darnos una idea. Posteriormente, después de esto, lo que hizo Roxana en el caso del juez fue aventar el cuerpo en auto en movimiento, y eso dio la impresión a las personas que pasaban cerca del lugar como que fue un atropellamiento, pero genuinamente el auto jamás pasó por encima del juez. Y como sabrán, la situación política de nuestro país, muchas veces cuando se trata de personajes públicos, se trata de que no sea tan escandaloso el modo en el que la persona falleció, para mejor darle a la sociedad una perspectiva de que este personaje falleció por causas naturales. Por eso no se había hecho una autopsia pues tan detallada. Otra cosa que tenían en común tanto Rubén como el juez eran ciertas heridas en su abdomen con objetos punzocortantes, y se teoriza que la misma arma con la que se hizo las heridas del abdomen de Rubén fue la misma con la que se le hicieron las heridas en su zona pues anal. Igual hubo aquí un pequeño detalle que los forenses le comentaron al papá de Rubén ya que se hizo la segunda autopsia. Los primeros forenses le hicieron este comentario de que cuando Leslie fue a reclamar el cuerpo al MP, mencionó un moretón y o herida que tenía en el cuello, y los propios forenses, como ustedes sabrán, todos los radioescucha, son conscientes de cuando las heridas son antes, durante o después de la muerte, ¿no? En este caso, estas heridas fueron post-mortem, y era curioso que Leslie reconociera una herida que justamente fue la lesión que le quitó la vida a Rubén, lamentablemente. Entonces, ahí donde surgieron estas sospechas. Y es que ya que lo comentas acerca de que Leslie pues rectificó que pues esa herida se le conocía, pues es que ella mencionó, se justificó ya cuando estaban detenidas que esa herida se la conocía porque Rubén pues ya había tenido atentados de suicidio, ya había tenido como que pues ese tipo de pensamientos, y que pues según esta Leslie y Roxana pues todos estaban interviniendo con que según no quería que Rubén lo hiciera. Pero ya después pues cuando se hizo la autopsia pertinente pues descubrieron, y luego los forenses se sacaron de onda, dijeron pues es que cómo sabe ella que esta fue la herida que lo mató, ¿cómo saben esto? Y es aquí cuando también inicia toda esta sospecha, ya esto empezaba a agarrar más fuerza, y es que en ese momento las aseguradoras, cuando ocurrió esto de Leslie a ir a reclamar el cuerpo, Leslie acudió al Ministerio Público a declararlo pues sí como desaparecido, y que pues ella lo iba a reclamar porque era su mejor amigo. Y entonces lo más curioso también es cómo ella iba a estar enterada de que lo que le pasó a Rubén. Al tercer día, coincidentemente, esta mujer apareció, y les digo, ella había solicitado las actas de defunción de Rubén, que eran 6 para los trámites de los seguros de vida, pero ella fue y dijo la excusa de que según lo iba a ocupar y a necesitar para cancelar tarjetas de crédito.
Esta es una línea temporal que va muy aparte. Aquí ya el Ministerio Público empezaba a sospechar, pero quienes llegaron a la conclusión de que esto ya era premeditado fueron las aseguradoras, porque en ese momento las aseguradoras contactan al hermano de Rubén, Javier. Como lo me había mencionado Isaac al inicio, a lo mejor las viudas decían que de que Rubén puso como contacto de emergencia a su hermano, pero estas tres mujeres empezaron a ir a las aseguradoras a insistir, a pedir información, a que ya les dieran el dinero de una vez. O sea, ya les surgía. Incluso las mismas aseguradoras, cuando fueron al Ministerio Público, dijeron: es que estas tres mujeres están yendo a presentar a cada rato, nos están pidiendo información, nos están preguntando pues que para cuándo ya están los seguros. Es aquí cuando estas dos líneas se empezaron a conectar, porque las aseguradoras, con ya lo que tenían de la información de Rubén, de Javier y del padre de Javier, fueron a la... Coincide, ahí fue cuando coincidió la información. Ahí fue cuando empezó a coincidir toda la información, porque llegaron con todo lo que ellos ya sabían y dijeron: está sucediendo esto. Estas tres mujeres están pidiendo los seguros, que quieren los certificados. Ya nos contactamos con la familia. Ellos ni siquiera sabían de enterados de lo que le acabó de suceder a Rubén. ¿Y qué pasó aquí? Que el Ministerio Público de igual forma se sorprendió. Dijo: es que estas mujeres igual están viniendo a parar aquí a cada rato. Están pidiendo ya las copias certificadas. Ya ¿por qué? Que según quieren cancelar las tarjetas. Pero bueno, miren, vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Tómense un cafecito, prepárense algo, porque pues esto está para largo. No todos los casos se olvidan. Algunos se convierten en archivos, historias reales, mentes que cruzaron el límite y verdades que siguen sin respuesta. Archivo Negro, donde cada expediente es una historia que no debería repetirse. Escúchenlo todos los martes a las 10 de la noche en Foresena Radio. Muy bien, regresamos de este corte. Espero que se encuentren muy bien. Prepárense para lo que sigue. Y me había quedado en que las autoridades, junto con colaboración de las aseguradoras, empezaron a conectar todo para que coincidiera. ¿Qué pasa aquí? Que después de que las autoridades ya tenían conocimiento y ya sabían, Leslie pasó de ser como testigo, heroína, por así decirlo, pasó de ser testigo a sospechosa. Y aquí empieza a surgir algo muy, la verdad, muy de ficción, muy de película, que incluso si alguien se enterara de todo esto y lo presenciara, no se lo iba a creer. Pero las autoridades del Ministerio Público se supieron la de chambear. Dijeron: ok, aquí hay gato encerrado, aquí ya sabemos cosas, ¿qué vamos a hacer? Ya luego el padre de Rubén se presentó, empezaron a las declaraciones, empezaron a comentar todo esto, y como lo menciona Javier en el podcast de ausencias, menciona que en ese periodo de tiempo las autoridades le dijeron al papá, ya Javier, que pues no tuvieran ningún contacto con ellas, no les reclamaran, ni siquiera las fueran a ver, que incluso hasta les dieron seguridad privada para que los pudieran custodiar, para que se estuvieran protegiendo en un cierto tiempo. Incluso se tuvieron que mudar un periodo en lo que agarraban a estas tres mujeres. Y es que aquí ya el Ministerio Público les puso un 4 a ellas. Ya les dijeron: ya tenemos todo lo que tenemos que saber, ya son suficientes pruebas como para que quieran venir a tapar el sol con un dedo. ¿Y qué dijeron las autoridades? Pues ¿saben qué? Les marcaron, porque les dijeron: déjenme su número, nosotros las contactamos para cuando tengamos las copias certificadas. Y les dicen: ¿saben qué? Ya vénganse para acá, ya están las copias certificadas. Y van a estar Leslie y Roxana al Ministerio Público. O sea, van con la mentalidad de que ya les van a dar las copias certificadas para que por fin ya pudieran disfrutar de este dinero, que era una suma total de 35 millones de pesos. ¿Y por qué esta cuenta tan excesiva? Porque los seguros de vida que le habían puesto Rubén eran 5, que pues al parecer, por lo que se llega a comentar, es que lo principal a lo que querían cobrar eran 16 millones. Pero si la persona moría de una manera demasiado explícita, por así decirlo, este monto se duplicaba, se terminaba de duplicar toda esta suma. Entonces, y les digo que ya les había ganado su urgencia, ya les había ganado su ambición, su desesperación de tener este dinero entre sus manos.
O sea, ya se le estaban lamiendo. Pero bueno, esta Roxana y Leslie van al Ministerio Público. De aquí, por lo que se llega a comentar en las carpetas de investigaciones, que primero les dijeron, vamos a tomarnos un cafecito y les vamos a preguntar por la buena, qué es, a qué vienen por los, por las copias. Ya está Leslie y Roxana, pues empiezan a comentar, les empiezan a dar su choro. Pero el Ministerio Público les dice, ¿saben qué creen? Que no las vamos a poder dejar ir. Y es aquí cuando estas dos mujeres empiezan a tambear, se empiezan a sacar de onda, empiezan a decir, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Y, o sea, todo cínicamente, me imagino que se lo debieron de haber dicho. ¿Qué hicimos? Nosotras no hicimos nada. Y es que eso es todo lo que durante los medios de comunicación hasta el día de hoy, que están pidiendo su apelación, que pidieron su bendita apelación en enero, siguen diciendo y lo siguen sosteniendo. Es que nosotras no hicimos nada, cuando ya hay demasiadas pruebas suficientes de que pues algo había pasado. Y ya es aquí cuando inicia todo el interrogatorio. Por lo que se dice en las carpetas de investigación, es que esta Leslie me la agarraron como... trapearon literalmente el piso con ella, la agredieron, la insultaron. Ay, perdón. La insultaron, la agredieron, le dijeron, eres una pinche asesina, tú eres esto y aquello y el otro. Cosa y que, Roxana, dato curioso. Las groserías que menciona Tobías sí están en las carpetas y aparecen en más de una carpeta que sí se las llegaron a comentar. Y es que sí, o sea, fíjense, y esto es un patrón que la verdad no sé si se sigue ejecutando hasta hoy en día con los ministerios públicos, que usan mucho la violencia. Usan mucho como que la violencia ahí, porque cuando fue el caso de Juana Barraza, y eso es algo que pues puede coincidir, porque ella también menciona, es que a mí me agredieron cuando yo llegué al Ministerio Público, me empezaron a decir esto de aquello y aquello y aquello, de que me la iba a morir. Pero pues obviamente no, pues no, cuando llega uno al Ministerio Público tras cometer un crimen, pues no, lo primero que van a llegar no es aventarle flores, ¿verdad? Entonces cuando como a las autoridades ya les surgía tener respuesta, ya les surgía saber qué es lo que pasó para ya cerrar la carpeta y así terminar como que con todo ese expediente, pues decidieron irse a la mano dura a decirle, y usaron a Leslie para que Roxana pudiera hablar. Y ellas, y aún dijeron, es que nosotras no hicimos nada, nosotros acogimos a Rubén porque Rubén era una persona homosexual que pues tenía una relación, no se llevaba bien con su padre, con su familia, precisamente por eso. Y entonces, pues iniciaron todas estas agresiones. Ya a final de cuentas, para enero, me parece, no sé si enero o diciembre. Digamos que pasaron un par de meses, porque para este punto, como acaban de oír, precisamente Emma, la abuela, no había sido detenida para este momento. No había sido detenida, porque ya después, la empezaron a buscar. Obviamente, Roxana y Leslie se vieron en la obligación de decir en dónde vivían, porque las autoridades iban a presentar un cateo a sus casas. ¿Qué casas estaban ubicadas en el Pedregal? La pregunta aquí es, porque no solamente era una residencia, eran varias. En la residencia donde vivía esta Leslie y Roxana era en una unidad de apartamentos y Emma vivía en una casa, pero pues todas cerca del Pedregal y en Tlalpan. Entonces lo curioso de aquí es cómo ellas tenían dinero, porque al parecer por lo que se llega a sospechar, y creo que no hay que ser demasiado como que ingenuos, que pues para tener una casa en el Pedregal cerca de ahí en Tlalpan, pues está muy cabrón, ¿no? Está muy como que te la piensas todavía cómo le hicieron. O sea, si se supone que están viviendo en una zona bien chingona, como por qué ellas van a tener esa necesidad de dinero, porque ellas, pues por lo que se llega a comentar de personas externas, gente, vecinos de ellas, es que pues sí las veían como que, pues les digo, o sea, se mamoneaban bastante, se sentían como que las últimas cocas del desierto. No se sentían que ni el piso las merecía. Digamos que desde un inicio se notaba cierto sentimiento de superioridad hacia para los demás, aún a pesar de en los sitios donde tenían sus principales unidades habitacionales. O sea, siempre era esta situación de un tanto psicópata o sociópata hasta cierto punto, de sentir que tienen poder más allá sobre los demás. Y inclusive hasta la fecha en prisión varias personas que han convivido con ellas dicen que mantienen dicha actitud. Sí, dicen que mantienen una actitud demasiado nefasta. Y pues gracias a Dios que conservan esta bendita actitud, es que no les han dado no les han respondido su apelación, no les han dicho que sí. Y es que, bueno, antes de llegar a ese punto, volviendo con esas, con las residencias de estas mujeres, la policía cateó las residencias. Cuando entraron a la
al departamento de esta Leslie y Roxana, lo primero que encontraron fue la ropa de Rubén. Encontraron pertenencias de este Rubén y en la casa de Emma fue donde ocurrió todo este crimen. ¿Por qué? Porque como lo dicen las carpetas, a Rubén lo citaron. Le dijeron, ¿sabes qué? Esta Emma va a preparar una cena. ¿Por qué no asistes? En esa misma noche cuando fue el fatídico día, dijeron, mi mamá quiere presentar una cena, quiere que vayamos, quiere que vaya toda la familia para celebrar. Y pues los tres fueron desde la unidad hasta la casa de Emma. Y cuando los policías ingresaron a la casa de Emma, pues encontraron manchas secas de sangre. Encontraron toda la escena del crimen. Encontraron que muebles emplasticados. Incluso llegaron a encontrar sangre seca en el pelaje de uno de los perros de la casa. Ajá, y fue gracias a todo esto que pues se terminó de determinar que pues ellas sí eran las responsables, eran las culpables y que no querían hacerlo como ellas querían, que ellas según eran las inocentes, que se hacen las almas caritativas, como lo dice la abuela en este video. ¿Te comentó de los seguros, de que iba a contratar algunos seguros? Dijo que él sí iba a asegurar porque para viajar en avión se necesita seguro. Ah, ¿por eso? ¿Y por qué la beneficiada era su nieta, señora? ¿Y mi nieta? ¿Por qué mi nieta? A mi nieta no le dejó nada. ¿Usted por qué era la beneficiada? Mire, no sé, yo no sé ustedes qué pretenden. Que nos comente lo que pasó, señora, para ¿Qué poder cosa hacer en defensa pasó? de usted misma. Pues no pasó nada. Mire, los seguros inventan miles de cosas para no pagar. ¿Sí? Y muchas gentes que me oyen y me escuchan han de saber eso. Que los seguros inventan para no pagar. Yo siempre he tenido dinero, mi familia siempre tuvo dinero. El dinero no me ha poseído nunca a mí ni a mi familia. Nosotros hemos poseído al dinero y con él hemos hecho todas las cosas buenas que hemos podido. Hemos recogido personas, mi familia ha recogido huérfanos, gentes que necesitan y hasta perros, porque todos los perros heridos. ¿Dónde estuvo escondida, señora, estos días? Mes y medio. Yo no estuve escondida, yo estuve en mi casa. ¿Sabe por qué está su hija y su nieta en la casa? Bueno, yo ya no quiero que me tomen nada. Véngase para acá, señora. Venga, venga. Gracias. Que se haga justicia divina, espero en Dios que se haga. Y es que en ese video a la abuela se le muestra demasiado nerviosa y asustada. Incluso, ¿cómo me habías llegado a mencionar, Isaac? ¿Qué tipo de manipulación le estaba ejecutando? Estaba tratando de ser un tanto pasivo-agresiva, un tanto gaslighting, porque inclusive a sí misma como obviamente a su nieta y a su hija, pues trataba de hacerlas ver más que nada como que pues eran otro tipo de personas, ¿no? Como que querían hacerle o intentar vender a los medios de comunicación que estaban siendo obligadas a declararse culpables. O sea que por cuestiones de bajo amenaza o como ustedes lo quieran llamar, presión social inclusive, ellas estaban diciendo que eran culpables, pero que genuinamente ellas nunca tocarían ni siquiera el pelo de un animal. Y pues como escuchaban en el audio anterior, llegan a poner de ejemplo supuestamente a personas que ayudaron. Y ojo, como mencionamos nosotros con anterioridad y las propiedades que ellas poseían, pues creo que no hay que ser demasiado inteligentes como para intuir que Rubén y el juez solo eran la punta del iceberg. Pues sí, era más que claro. Es que son cosas que a lo mejor ellas se las van a guardar en la tumba. Y pues ya se nos adelantó Emma, entonces pues ya se lo guardó ella. ¿Por qué? Porque después esas tres mujeres son ingresadas al penal de Santa Marta, Catitla. Como lo digo en el femenil, están aquí coexistiendo con esta Juana Barraza. Y pues al parecer, pues les digo, ellas no han hecho como que sus trabajos de readaptación social. ¿Por qué? Porque pues siempre cuando alguien ingresa al penal por algún tipo de crimen, por algo, por lo que sea, tiene que cumplir como que ciertas labores, ciertas tareas o más que nada como que cierto puntaje para que pues se les considera la apelación y que en un futuro puedan salir. Pero como les digo, debido a sus actitudes demasiado nefastas, no pueden lograr su apelación. ¿Por qué? Porque como se lo mencionó en esta última apelación que se hizo en enero, Leslie ni siquiera ha completado sus actividades de reinsección. Entonces, pues les dicen, pues, o sea, ¿cómo quieres venir a decir? Y luego no han hecho, al parecer, como que test de psicología, o sea, como para que se estudien que también están.
pero porque los últimos análisis que se les hicieron de su psicología de estas mujeres fue de que eran dictaminadas como altamente peligrosas. O sea, de ellas eran un peligro, son un peligro para la sociedad. Y es que esto es lo que están buscando hoy en día, querer salir de esta, ganar su libertad. Y las dos cosas con las que intentan apelar, número uno es supuestamente con su carta de buena conducta, que como acaban de escuchar por parte de Tobías, no la pueden obtener porque no han hecho sus actividades. Y dos, apelar que la forma en la que las detuvieron fue abuso de poder y que por ende se les debería pues de mínimo intentar tener lo que se le conoce como encarcelamiento. ¿Cómo se le llama esto? Cuando las tienen en casa. ¿No? No, cuando las tienen en casa. Sí. Sí, bueno, ustedes entienden a lo que queremos, bueno, a lo que quiero referirme. Pero ya un juez, me parece que por ahí del 2022, 2021, ya había dictaminado, como lo mencionó Tobías, que son personas de alto riesgo, dejando de lado no tanto su peligrosidad a nivel actuar violento, o sea, ser una persona fuerte o demás, sino por cuestión psicológica. O sea, que son tan cabronas a la hora de manipular a la gente, de persuadir a los demás, que representan un riesgo social a ese nivel. Pero aquí pasa algo muy importante y el por cual Tobías, cuando estaba investigando acerca de todos estos casos para este programa, se dio cuenta que este tema en particular volvió a tomar auge. Y es que tanto en redes sociales como X, como en TikTok y Google, empezaron a aumentar otra vez las menciones hacia su hermano de Rubén, Javier. Y es que Javier, les digo, vayan a ver el podcast de ausencias de las viudas negras, así lo pueden encontrar. Es que Rubén es que Javier brinda bastantes cosas que, pues les digo, la mayoría de nosotros pues no sabíamos. Y una de esas cosas es que él comenta que él quiso dar también su testimonio y quiso salir a la luz porque él se está viendo en peligro, él se está viendo en riesgo. Y es que él dice que ya ha sido interceptado por varias personas en algún momento del 2024 por gente conocida, gente que conoce a estas viudas, que pues los encontró una vez en su carro, que le estaban poniendo algo y les dice, pues ¿ustedes quiénes son? ¿Que por qué están haciendo esto? Y estos sujetos pues le dicen, pues venimos por parte de las viudas negras. O sea, con simplemente eso. Y de hecho, esto está por este motivo. Javier está pidiendo ayuda a las autoridades para que le hagan caso, porque él dice que fue a presentarse otra vez al Ministerio Público y les dice, no, es que no te han hecho nada, no te han cortado. Entonces, pues ¿qué? ¿Van a esperar a que les suceda algo más grave? Creo yo que ya pues hay una amenaza de por medio y sabe por quiénes están yendo. O sea, ya sabe por quiénes son mandados. Digo, hay que ser como que demasiado tontos igual, como para no darse cuenta que pues está yendo, sigue existiendo como que cierta negligencia, ¿no? Y dicho este paso, entonces se intentó contactar a Rubén en algún punto para estar presente en este programa, pero debido a la situación de su seguridad personal, decidimos que no era la decisión más óptima, al menos en este momento y para este tema en particular. Sí. Pero pues miren, y volviendo a lo mismo, es que a final de cuentas, si ya estas mujeres ya son presentadas como que no están bien, o sea, son un peligro para la sociedad, pues yo creo que lo mínimo que debería de suceder es que cumplan su sentencia. O sea, ni siquiera deberían de tener derecho a apelación. ¿Por qué? Porque en el caso de Emma, en su momento se empezó a cuestionar de que las autoridades no sabían qué hacer con ella porque era un adulto de la tercera edad. Y empezaron a debatir o si la arrestamos, si tiene arresto domiciliario o si o se queda en el penal. Pero pues debido a que tenían un grado de peligrosidad, se terminó de decir y se terminó por optar que pues ella era mejor que ella también estuviera en la cárcel. Y es que ella falleció igual adentro del penal. O sea, no tuvo ni siquiera la oportunidad, no tuvo un entierro decente, creo yo, como que todos lo merecemos por parte de sus familiares. O sea, y hasta la vez se desconoce la causa de su fallecimiento, dicho sea de paso. Exactamente. Entonces, bueno, chicos, vamos a una pausa y ya regresamos. No todos los casos se olvidan. Algunos se convierten en archivos, historias reales, mentes que cruzaron el límite y verdades que siguen sin respuesta. Archivo Negro, donde cada expediente es una historia que no debería repetirse. Escúchenlo todos los martes a las 10 de la noche en Foresena Radio.
Y bueno, chicos, regresamos a este corte y nosotros pues ya estamos más cerca de la recta final para finalizar este primer capítulo, este piloto. ¡Yay! Y pues bueno, ya casi como conclusión de todo esto es que esas mujeres pues tuvieron y vieron esta oportunidad de apelar porque pues aunque no lo crean, siguen estudiando leyes, derecho. Eso es algo que me faltó mencionar, que Roxana y Leslie, que son las únicas dos que quedan en el penal, allá habían estudiado derecho. Como lo mencioné con Leslie al principio, pero Roxana no. En los años 80, pues esta mujer ya había estudiado derecho. ¿Por qué motivo? Ustedes mismos saquen sus conjeturas y sus conclusiones, pero pues sí, en efecto, pues siguen estudiando derecho y pues de aquí han encontrado pues varias leyes que empezaron a existir para que estas mujeres pues puedan lograr su libertad. Y sí puede ser que se les llegue a reducir su condena por algunos años menos, pero pues la verdad pues por toda la situación que ya se acabó de plantear, pues está muy difícil, se ve muy complicado. Por parte pues de Rubén, si está escuchando este programa, Javier, no lo hacemos con otra finalidad acerca pues de faltar al respeto, sino más que nada, como lo mencioné, de visibilizar acerca de toda esta situación que ocurrió, porque todavía este tema y este caso no se ha olvidado. Mucha gente pues creo yo que se le debería de dar más difusión, se debería de seguir contando. Entonces pues bueno, de mi parte pues sería todo. Isaac, si tú tienes algo que decir. nada más aclarar que nos referíamos a Javier, no a Rubén. Y pues nada, que espero que nos sigan escuchando cada martes. Ya más o menos van viendo cómo es la dinámica. Si les gustó este episodio, pues esperamos sus comentarios en redes sociales, ya sea que la estén escuchando en plataformas de streaming o en vivo en For Escena Radio, aquí todos los martes a las 10 p.m. Pues díganos sus comentarios, les mandamos saluditos y también pueden decirnos en privado qué canciones quieren que escuchar durante el programa y qué temas les gustaría que investigáramos, porque pues hay muchos temas, de preferencia que sean temas que ya hayan concluido, porque hay muchas situaciones que están siendo procesadas en este momento. Por mencionar muy al aire el caso del ex Ashton, como el caso de un chico que recientemente cometió él. Pues no podemos darles la información que ustedes merecen porque pues está en proceso. Entonces siempre puede haber falsos positivos, por así decirlo, información que a lo mejor no está concluida. Y yo creo que ustedes merecen ya la información más que investigada, discernida, ¿no? Y pues bueno, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo los martes a las 10 de la noche a partir de este momento. Así es que bueno, síganme en mis redes sociales como Toby del Pilar. Suscríbanse a YouTube, suscríbanse en donde sea que me estén escuchando y sintonícenme con más frecuencia y espero que nos sigamos viendo pronto. Isaac, ¿algunas cosas? Pues sí, que también me sigan a mí en mis redes sociales. Yo básicamente hago cine, soy director de cine, entonces vayan a seguir nuestros proyectos porque constantemente estamos trabajando juntos en diferentes cosas, series, películas cortas. Entonces pues vayan a ver qué estamos haciendo en nuestras redes. A mí me encuentran como Isaac Sillo Armas en todas las plataformas, porque también tengo mi programa propio, Cinefila en Acción, donde Toby de vez en cuando también está. Vayan a ver, es muy bueno. Donde de repente Toby también está hablando ahí de cosas que de Destino Final, que de Scream, que de Scary Movie. Ya estarán viendo ustedes, vayan a ver, a escucharnos. Y pues nada, no tengo nada más que decir. Y pues bueno, así concluimos este primer capítulo, este primer piloto de Archivo Negro. Nos estamos viendo, cuídense, hasta la próxima y duerman bien. No nacen monstruos, se construyen. Detrás de cada crimen existe una mente, una historia, una razón. La oscuridad no siempre está afuera, a veces está dentro. Escúchenos todos los martes a las 10 de la noche, solo en For Escena Radio.